A ver, si pensamos en los aztecas, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente un imperio enorme, superpoderoso, una civilización casi legendaria en el corazón de México. Pero, ¿y si mucho de lo que damos por hecho está, en realidad, basado en malentendidos o hasta en invenciones que vinieron mucho después? Bueno, pues vamos a desmenuzar todo esto. Y claro, esta es la imagen que a todos se nos graba en la cabeza, ¿no? Tenochtitlan, una metrópoli increíble para su tiempo, una verdadera maravilla de la ingeniería. Es justo la imagen que alimenta esa idea de un imperio de leyenda. Y aquí es justo donde tenemos que empezar a jalar el hilo. Porque resulta que el primer mito, el más fundamental de todos, es, bueno, su propio nombre. Así que entremos de lleno a la primera gran pregunta. ¿Quiénes eran en realidad las personas que levantaron este imperio? A ver, el punto clave aquí es este. La gente de Tenochtitlan se autodenominaba mexica. El término azteca, que sí, viene de Aztlán, su lugar de origen mítico, es una etiqueta que se les puso muchísimo después. De hecho, ellos mismos dejaron de usar ese nombre por órdenes de su dios principal, Huitzilopochtli. Y la prueba, vaya, está en sus propias palabras, en lo que ellos mismos decían. En los relatos indígenas de la conquista, como este, se refieren a sí mismos como mexicanos, o sea, mexicas. Es que ningún texto de la época, ni de los españoles ni de los indígenas, se les llama aztecas. Entonces, ¿cómo es que se dio este cambio? Esta línea de tiempo lo explica perfecto. Fíjense, fue un proceso que vino de fuera. Humboldt lo puso de moda en Europa, y después, con la independencia de México, resultó muy útil para diferenciar a la gente del Imperio Antiguo de los ciudadanos de la nueva nación mexicana. Ya para cuando Prescott publica su libro, el término azteca se queda como el estándar, sobre todo en inglés. Y bueno, hoy en día los expertos, los académicos saben perfectamente esto. Pero el término azteca está tan metido en nuestra cultura que, como lo explica el gran arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, se sigue usando por pura conveniencia. Es como un atajo para hablar de varios pueblos nahuas a la vez, aunque no sea del todo preciso. Ok, ahora pasemos a otro de los grandes mitos, uno que nos da una visión súper simplificada de cómo funcionaba este imperio en su día a día. La idea que casi todos tenemos es que los mexicas eran básicamente una máquina de guerra que vivía de exprimir a sus vecinos conquistados. Pero la realidad, era muchísimo más compleja y sofisticada que eso. Pues no, la realidad es que la economía de Tenochtitlan era mucho más compleja. Pensemos en ella como una mesa de 4 patas. Sí, el tributo era una de ellas, y era muy importante, pero era solo una parte de un motor económico mucho más grande y dinámico. Como decíamos, su economía era un motor súper complejo y bien aceitado. El tributo era clave, claro, pero también lo era el comercio masivo en mercados gigantescos como el de Tlatelolco. Y luego estaban estas figuras fascinantes, los pochtecas, que eran como una élite de comerciantes que además funcionaban como espías del imperio, trayendo productos de lujo desde lejísimos. Si a eso le sumamos una agricultura súper intensiva y una producción artesanal enorme, pues teníamos un sistema económico muy avanzado. Pero si la economía era el cómo funcionaba el imperio, su visión del universo era el por qué. Y esto nos lleva al tema más, digamos, polémico, el sacrificio humano. Para entenderlo, no podemos verlo con nuestros ojos de hoy. Tenemos que intentar meternos en su cabeza y comprender su profundo significado cósmico. Miren, lejos de ser pura crueldad sin sentido, para los mexicas el sacrificio era una responsabilidad cósmica, una obligación sagrada. Era su manera de mantener el universo funcionando, de repetir el acto con el que los mismos dioses crearon el mundo. La historia arranca en la oscuridad total, allá en Teotihuacán. Los dioses se reúnen y se preguntan, ¿quién se va a sacrificar para convertirse en el sol? Un dios rico y poderoso, Tecusistecatl, dice yo, pero a la mera hora duda. Y entonces otro dios, el humilde, el enfermo Nanahuatzin, sin pensarlo 2 veces se lanza a la hoguera sagrada. Tecuxistecatl, al ver esto, y lleno de vergüenza, se avienta también al fuego, creando un segundo sol. Ahora había 2 soles igual de brillantes. Para arreglarlo, uno de los dioses agarra un conejo y ¡pum!, se lo avienta al segundo sol, bajándole el brillo y creando así la luna. Pero aquí viene el problema. Ya teníamos sol y luna, pero nada se movía. Imagínense eso, el cosmos entero estaba congelado, paralizado. El primer sacrificio no había sido suficiente. Y es en ese momento que los dioses llegan a una conclusión radical, casi aterradora. Se dan cuenta de que para que el sol se mueva, para que el tiempo empiece a correr, no basta con uno. Todos ellos tienen que morir. Su sacrificio colectivo es lo que pondrá en marcha el universo.
Y este acto de crear vida a través de la muerte, del sacrificio, se repite en otros mitos, como el nacimiento de su dios principal Huitzilopochtli, que tiene que matar a su hermana Coyolxauhqui para traer orden al mundo. Por eso, el sacrificio humano era para ellos una deuda sagrada. Era, literalmente, pagarle a los dioses su propia sangre para que el mundo no se detuviera. Y bueno, para terminar vamos a tocar un último mito. Y este es distinto porque no es tanto sobre cómo eran los mexicas, sino sobre cómo los recordamos. Tiene que ver con la historia de su derrota, una historia que ha sido moldeada por completo por el famoso libro Visión de los Vencidos. Este poema es quizá el lamento más conocido de la conquista. Nos pinta una imagen de desolación absoluta, de un mundo que se viene abajo, donde la herencia de todo un pueblo se reduce a una red de agujeros. Es una frase brutalmente poderosa. Pero, ¿y si esa frase tan potente no es exactamente lo que decía el original? Fíjense en la diferencia. La traducción literal, la más apegada al náhuatl, no habla de un concepto tan abstracto como una red de agujeros, sino de algo mucho más concreto y terrenal, la desesperación de defender lo último que les quedaba, hasta un simple adobe viejo. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué más da? Pues importa, y mucho. ¿Por qué? Primero, porque ese lamento no es la voz de todos los indígenas, sino de los tlatelolcas, que eran rivales de los mexicas de Tenochtitlan. Segundo, y más importante, nos hace olvidar que para miles de otros indígenas, como los tlaxcaltecas, la caída de Tenochtitlan fue una victoria. La traducción poética, aunque es bellísima, ayudó a crear este mito de un México prehispánico unido que fue derrotado, una idea que no existía en ese entonces. ¿Y entonces por qué se quedan estas ideas, estos mitos? Pues porque son relatos muy poderosos. Como podemos ver en este mural, la historia de los mexicas se convirtió en una de las bases de la identidad nacional mexicana. Son estas grandes historias, aunque no sean 100% exactas, las que ayudan a construir el relato de una nación. Entonces, para recapitular, el pueblo que construyó Tenochtitlan se llamaba Mexica. Su economía era un sistema súper complejo, no solo de tributo. El sacrificio tenía una lógica cósmica profunda. Y la historia de su derrota, como la conocemos, simplifica una realidad que era mucho más diversa. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Si esta historia, que es una de las más conocidas del mundo, está llena de matices que hemos ignorado, ¿cuántas otras partes de nuestro pasado no merecen que les echemos una segunda mirada, una más crítica?